y a continuación pasaremos a la segunda exposición de nuestra jornada, para lo cual invitamos subir al escenario a don Antonio Domínguez, ingeniero comercial de la Universidad de Chile con una destacada trayectoria en el mundo agroindustrial. Ha sido gerente, socio y director de empresas como Viña Los Vascos y Viña en Sierra. Actualmente es socio de Nevada Chile y Nevada Argentina. En el ámbito gremial es director de Chile Alimentos y preside la Asociación Internacional de Frambuesas. Su mirada estratégica nos aportará una visión integral sobre el procesamiento, la innovación y el posicionamiento de los berries en el mercado global. Hoy nos compartirá su presentación denominada Agregado de valor en berries, claves para la transformación e industrialización. Un aplauso, por favor. Muy buenos días, bienvenidos a este evento. Gracias a Rodrigo, a Ramiro, gente de Corfo, por hacer posible este tipo de encuentros que yo personalmente creo que son muy útiles. Es el momento para intercambiar información, para enterarse, para informarse, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en el rubro en particular, ¿ya? En mi presentación yo no voy a poner reloj como lo hizo Víctor porque sé que me voy a pasar en el tiempo, entonces mi presentación es relativamente larga, yo sé que se la van a compartir después, entonces es probable que parte de las transparencias que están ahí la voy a pasar rapidito, ¿ya? Pero hay información útil para ustedes. Con mi aporte solamente trato de transmitir nuestra experiencia, la información, ¿no es cierto?, dado el rubro en que uno está, como agroindustria, la información de lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Porque en la medida que más o mejor estemos informados de lo que estamos haciendo, obviamente podemos tomar mejores decisiones. Entonces, partiendo, vamos a ver el panorama mundial de lo que está pasando en la frambuesa. Yo voy a hablar de frambuesa y un poco de arándano. Obviamente, para entender, Chile es un país netamente exportador. El 90%, el 95% de la frambuesa de este país, de lo que producimos, se van al exterior. Entonces, obviamente, tenemos que estar bien enterados de lo que están haciendo los principales países productores y cómo les está yendo. A cifras globales, hoy día, cifras aproximadas, no son todas cifras oficiales, el mundo produce prácticamente 700.000 toneladas de frambuesa. Eso es como un tercio, más o menos, respecto de lo que el mundo produce en arándanos, para comparativa. ¿Quiénes son los más importantes? Y vamos a ver algunos detalles de algunos de ellos. México, 208.000 toneladas, lo sigue Estados Unidos, 75, 82.000 toneladas. Luego Polonia, 65.000. Ucrania, a pesar de su guerra, es un productor importante también, que tiene sus problemas. China ha ido creciendo, 60.000 toneladas. Luego lo sigue Serbia, que hasta hace pocos años atrás estaba ahí en el número 2. Hoy día ya ha ido bajando por algunos problemas estructurales que se los voy a mencionar. Y ahí está Chilito, ¿no es cierto?, con 25.000 toneladas. Y luego siguen una serie de países. Hay otros países que no están incluidos en esta lista porque no son socios, ¿no es cierto?, de esta asociación internacional que tenemos, que se llama IRO. Marruecos, España, Francia, Alemania, etcétera, ¿ya?, que sumarán unas 110.000 toneladas. Caso de México, ¿ya? México salió hace pocos años, hace 30 años atrás prácticamente no existía en el mundo de la frambuesa. México, como todos ustedes saben, son vecinos de Estados Unidos, y empezaron a desarrollar fuertemente el negocio de la frambuesa, ¿ya? Fueron mismas empresas norteamericanas, ¿no es cierto?, que antiguamente estaban en California, que se fueron a instalar a México. Hoy día tienen una superficie de 15.000 hectáreas, de las cuales 116.000 toneladas se dedican al fresco. Han ido creciendo en el mundo del congelado, y ahí es donde nos interesa a nosotros, y unas 86.000 toneladas de consumo local en México. Bueno, genera 1.300 millones de dólares, 120.000 empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo el primer país productor. Aquí tenemos en términos de las variedades, son todas variedades
las voy a mencionar todas de inmediato. Son todas variedades relacionadas con el mercado en fresco, ¿no? Por eso que la calidad de las frambuesas que se congelan en México no necesariamente son muy buenas, porque no son variedades muy apetecidas en el mercado de la industria del congelado. Pero básicamente son 15.000 toneladas, son 200.000 toneladas de producción. Probablemente esa proporción de fresco, en la medida que México va a seguir, y seguro que va a seguir creciendo en su producción de frambuesa, va a representar más y más frambuesas congeladas, que en algún momento quizás nos puede entrar a preocupar. El caso de Estados Unidos, otro país importante en la producción. Ellos tienen una superficie de aproximadamente 8.000 y tantas toneladas de frambuesa, de las cuales parte se produce o va con destino al fresco, eso está en California. En el estado de Washington está lo que son las frambuesas con destino a la agroindustria. En términos de volumen, esto fue hace un par de años atrás, esta estadística de 72.000 toneladas, la gráfica anterior mencionaba 80. Se procesan de las 72.000 toneladas, ¿ya? 45.000 toneladas van al mercado en fresco y solamente unas 30.000 toneladas va a la agroindustria. Normalmente de congelado, ¿no es cierto? Las variedades que hay en Estados Unidos, y nosotros algunas de estas variedades ya están instalándose en Chile, ¿no es cierto? Wakefield, antiguamente, hasta hace pocos años atrás, era principalmente Meeker, ¿no? Hoy día, ¿ya? Meeker pesa muy poco, ni siquiera está ahí dentro de los 4 primeros, ¿ya? Wakefield, Cascade Premium, Chimainus, Wake Haven, ¿ya? Y creo que la quinta variedad es Meeker, ¿no? Es importante lo que pasa en esta industria en Estados Unidos, porque de partida entiendo que el cliente más importante para el destino de nuestras frambuesas congeladas. Entonces, en la medida que Estados Unidos tenga problemas en términos de producción, obviamente se nos abren más las puertas. Dentro de lo que se congela en Estados Unidos, de esas 30.000 toneladas aproximadamente, un 15% se congela como IQF, un poco Holland Broken, pero normalmente IQF. El 15% se utiliza para hacer purés o straight pack, que va toda la fruta dentro de un balde, se congela dentro del balde, y son para usos más industriales, ¿ya? Un 8%, 5.000 y tantas toneladas se utiliza para hacer jugo concentrado de frambuesa, ¿ya? Y bueno, ahí está el destino del fresco, ¿ya? Que ahí sí hay una división de orgánico y convencional. Polonia es otro actor importante que obviamente le afecta a nuestro negocio acá en Chile, que es lo que finalmente nos interesa, ¿ya? Polonia ha tenido problemas de clima, igual que Serbia. Ha tenido un problema de disponibilidad de mano de obra. En Polonia la mayoría de los campos ya son pequeñitos, son chicos, ¿no? Con tecnología bastante antigua, y han tenido problemas, ¿no? Y ellos eran los reyes de la frambuesa, producían 110, 120.000 toneladas hasta hace pocos años atrás, ¿ya? Y hoy día, como vemos en la siguiente lámina, ¿ya? Tienen producciones bastante más bajas, ¿ya? Entonces son problemas estructurales, no un problema de un año en particular. Y eso en ese sentido puede ser beneficioso para nosotros. Ahí están las variedades, ¿no es cierto?, que más se utilizan. Antiguamente las variedades de otoño eran las que más mandaban, la polca y la polana, pero por riesgos climáticos y demás, la producción se ha ido más hacia variedades más tempranas, más de verano, ¿no es cierto? Glen Apple, Laska, ahí están la mayoría de origen polaco. Esta es la historia de la producción de la frambuesa en Polonia. Y como ven, la tendencia en los últimos años ha sido decreciente. Llegaron a producir 130.000 toneladas, ¿no? Hoy en el año pasado fueron 65 y dicen que este año va a ser bastante menos. Por lo tanto, buena noticia para Chile. En el caso de China podemos hablar un buen rato. A mí me ha tocado estar varias veces visitando distintos lugares en proyectos de frambuesa de China. Cuando los chinos decidieron entrar al mundo de la frambuesa hace unos 15 años atrás, nos dio mucho susto. Dijimos, los chinitos ya van a plantar mucha frambuesa, van a invadir el mundo con frambuesa. Cuando eso sucedía,
era muy barato producir en China, ¿no? Hoy día producir en China es caro, ¿no? Los costos internos de China, la mano de obra, etcétera, ha subido bastante. ¿Cómo se compone hoy día, como mencionaba, producen como alrededor de 60.000 toneladas. Las dos primeras, 30-40% va al mercado en fresco, ¿ya? 50% se industrializa, se congela, más que todo, ¿ya? Y un 10-20% se utiliza para hacer otro tipo de productos. Con la hojita de la frambuesa hacen té, hacen vino de frambuesa deshidratada y un montón de otros subproductos. Pero esta es la historia ahí de la producción, cómo ha ido creciendo, pero como que se está estabilizando. Nosotros pensamos que podían llegar a tener más de 200 o 300.000 toneladas en algún momento, pero no tienen las condiciones climáticas, ¿no? Y la buena noticia es que en toda esta experiencia de los chinos de intentar tener éxito en la producción de frambuesa en varias regiones distintas, finalmente dieron a conocer la frambuesa como fruta, que el común de los chinos no la conocía, ¿ya? Y empezó una demanda interna de frambuesa, que hoy día no son capaces de cumplirla, ¿ya? Entonces se nos está abriendo un mercado, y creo no equivocarme, en unos años más, uno de los destinos importantes para nuestras frambuesas congeladas va a ser China, ¿ya? Entonces dejaron de ser una amenaza, ¿ya? Y eso nos deja bastante tranquilos, espero no equivocarme. En el caso de Serbia, que históricamente ha sido nuestro gran competidor, porque son una buena parte de la fruta que se cosecha en Serbia se congela y le sacan un buen porcentaje de IQF, que es lo que tratamos de hacer acá en Chile, ¿ya? Ellos tenían una producción histórica de 90.000 toneladas, ¿ya? El año pasado bajaron a 48.000 toneladas, ¿ya? Por problemas más que todo de clima y problemas de mano de obra. Este año, según ellos están empezando ahora la cosecha, los polacos todavía no partían, los serbios están partiendo, se habla que van a tener un 30% menos de cosecha que esa cifra. O sea, 3 por 4, 12 van a llegar, no sé, a 32, 35.000 toneladas, ¿ya? Lo que obviamente, ¿ya? Mala noticia para ellos, buena noticia para nosotros, en el sentido que va a quedar ahí un espacio en el mercado que la fruta serbia no la va a poder satisfacer, ¿ya? La variedad que ellos tienen, Willamette, Miker, Polka, Polana, estas variedades polacas, los precios, ¿ya? Que se están pagando en este momento, 3 euros, 3,20 € por el kilo de fruta al agricultor, que es muy alto. Están fuertemente endeudados, estos pequeños frigoríficos, han tenido problemas financieros. La intervención del Estado es muy potente en el negocio de la frambuesa en Serbia. La frambuesa es muy importante, es como el cobre para nosotros. Y el Estado siempre ha estado muy presente. Y bueno, incidencia en los problemas climáticos. Ellos, el 20% de las frambuesas en Serbia se riegan, el 80% entiendo que no se riegan. Ahora están, esta semana y la pasada, están con fuertes, altas temperaturas. Entonces están teniendo problemas serios, no les ha llovido. Tuvieron un problema de helada también hace unos meses, entonces tan complicado. Es una industria que está complicada, ¿ya? Y creo que va a durar eso un par de años más. Más que un par de años más, un par de años más, hasta si es que se recuperen a los niveles que había antes, ¿ya? Buena noticia para Chile porque se nos abre un espacio, ¿no es cierto?, al menos por algunos años. Esta es la producción histórica de Serbia. Producían 90.000 toneladas, 110.000 toneladas, ¿ya? El año pasado 48 y este año va a ser bastante menos de 48. Esta es la historia de las exportaciones. La mayoría de las frambuesas en Serbia, me atrevería a decir que el 95% se congelan, ¿ya? Y se exportan, mucho dentro de Europa, un poquito hacia Estados Unidos y otros mercados. Pero uno analiza los últimos 4 o 5 años, ya va con menores volúmenes, lo que ha beneficiado de alguna manera a nuestra industria. Vamos a ver lo que pasa acá en Chile. Entonces, habiéndoles dado ya la información, me faltó Ucrania. Ucrania produce bastante frambuesa por su condición, ¿no es cierto?, de guerra en que han estado. Ellos congelan y tienen que sacarla afuera del país de inmediato porque les cortan la luz.
Entonces no sacan nada con tener dentro un frigorífico, se le echa a perder la fruta rápidamente. Entonces invaden Polonia, que son los vecinos, la venden muy barata porque están apurados por hacer algo de plata y porque no pueden esperar con la fruta para esperar tener momentos mejores de precio, ¿no? Y muchas de las estadísticas que uno ve de exportaciones de Polonia están influidas por fruta de Ucrania. En el caso de Chile, quise hacer el otro día, porque esta misma presentación la hice en otra gente, y la hice también, tocó hacerla en Perú, no esta misma, pero parte de la presentación. Y quise hacer como un recuento de la historia de nuestra gran industria de la frambuesa. Y partió como en 1900 más o menos con los colonos alemanes que trajeron unas plantas de frambuesa para hacer sus cúgenes y sus cosas en el sur. Luego el año 1967 se creó INDAP, y lo puse porque ha sido un agente muy importante en nuestra industria. En los años 80 parte realmente la producción de frambuesa en Chile, toda enfocada al mercado en fresco, o casi todo, y la mayoría de los huertos estaban cerca del aeropuerto de Pudahuel en Santiago. Mientras más cercano uno estuviera del aeropuerto era mejor. Se probaron varias variedades, quedó la Heritage como la que mejor se comportaba en el viaje aéreo, en la post cosecha. Luego, al final o al principio de los 90, nos salió de competencia Guatemala, empezó a salir México, y Chile pasó a ser poco competitivo. Ya no podíamos exportar frambuesas por avión, ¿no es cierto?, a Estados Unidos o Europa. Y bueno, y la industria, algunos se salieron y otros, la industria fue yéndose hacia el proceso de congelado, ¿no? En la actualidad, bueno, lo voy a ver con más detalle ahora, y la frambuesa, en vez de estar alrededor del aeropuerto de Santiago, o en la cercanía, en región metropolitana, se fue corriendo para el sur, ¿no? Porque obviamente se daba mejor, y la zona de Curicó estaba lleno de frambuesa, y con el tiempo las frambuesas se siguen corriendo más y más hacia el sur, ¿no es cierto? Por el cambio climático, por nuevas variedades que requieren otro tipo de clima. El año 98, Chile estábamos preocupados de qué estaba pasando en el resto del mundo. Sabíamos que existía un Polonia, un Serbia, una Ucrania, etc. ¿Ya? Y le pedimos unas luquitas a ProChile, me acuerdo. Invitamos, ¿ya? Hicimos una reunión, invitamos a representantes como de 8 o 9 países distintos para conocernos. Ya no había internet, no había Google, no había ninguna de esas cosas, entonces era imposible saber lo que estaban haciendo los demás países. Y la verdad que fue muy, muy útil el sentarnos, ¿ya? Pusimos el inglés como idioma en común, ¿ya? Y cada país explicó, ¿no es cierto?, cuál era la situación de frambuesa de su país, ¿ya? Y tener el serbio, que era para nosotros un monstruo, ¿ya? Tenerlo ahí en directo, que nos contara lo que estaba pasando en las variedades y el tamaño de los campos, etcétera, etcétera, fue sumamente útil. Y luego al año siguiente lo hicimos de nuevo en Estados Unidos, y éramos como 9 países distintos, y dijimos, bueno, coloquémosle un nombre a este grupo, ¿ya? A esta asociación, ¿ya? Y le pusimos International Raspberry Organization. A mí me nombraron presidente en ese momento porque yo había hecho la presentación de Chile, la primera vez que nos juntamos. Hasta hoy día no me han podido echar todavía. Nos juntamos cada 2 años, eso es cierto, y la idea es intercambiarnos información. No hablamos de precios, obviamente, sí tratamos de buscar cuáles son los problemas comunes que tenemos, y lo más importante es cómo podemos aumentar el consumo de la frambuesa en el mundo entero, o qué tenemos que hacer para que no vaya a disminuir, ¿no es cierto?, en base a errores nuestros, el consumo de frambuesa. Y ha sido una instancia sumamente útil. Luego el 2002, Chile parte, ¿no es cierto?, a través de INDAP, promoviendo la agricultura familiar campesina, se llenó de campos pequeños, ¿ya? Pero ahí nos dimos cuenta que había un riesgo enorme en términos de inocuidad, ¿no es cierto?, porque el control, el manejo de todos esos campos chiquititos, que tenían muy poco control o información de cómo hacerlo bien, hicimos ahí como Chile Elementos, recuerdo, todo un convenio con el SAC, ¿ya? Y se redactó esa famosa ley, la 3410, que muchos de ustedes seguramente se acuerdan, ¿ya? Después, bueno, llegamos a producir 63.000 toneladas en un año, fuimos importantes a nivel mundial. Luego la 3410 se cambia el año 2021 por la 7550, que ya abarca a todas las frutas.
la producción se empieza a recuperar. Chile venía bajando en sus producciones, ¿ya? Problema básicamente de desencanto de los agricultores, desencanto por los rendimientos que no eran los que ellos esperaban, por una serie de motivos y causales detrás de eso. Y finalmente, y a mí era divertido, porque yo en cada año que me tocaba hablar en las reuniones del IRO siempre decía, ya, próximo año Chile empieza a crecer de nuevo y llegar al sitial que teníamos antes. Eso ya está pasando. ¿Ya? Si uno ve las estadísticas, ya estamos en el orden de los 25, lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Y en la actualidad, como característica, ha habido o está habiendo un cambio, ¿ya? Y están apareciendo otra vez, como existieron hace años atrás, campos de cierto hectareaje, ¿no es cierto?, pensando en cosechas mecanizadas. ¿Ya? Y hay ejemplos de campos hasta de 200 hectáreas, no muy lejos de acá. Y así van a venir otros. ¿Ya? Entonces va a haber, si hasta hace poco tiempo atrás el 70, el 80% de nuestra fruta venía de los campos pequeñitos, ¿ya? Eso va a cambiar y me atrevería a decir que aquí 1 o 2 años más vamos a decir el 50% nomás. ¿Ya? No estoy diciendo que los campos pequeñitos van a desaparecer. Si hacen las cosas bien hechas, obviamente que hay espacio para todo y no sería bueno que desaparezcan por ningún motivo. Pero eso es un cambio estructural que es importante para Chile, es bueno por términos de inocuidad y demás. Características de nuestra, bueno, todos lo saben, ¿no es cierto? La Heritage es como el 70% actualmente. Tenemos Meeker, está la Dolomia, la Wakefield, que han agarrado mucho espacio que en este sector y de aquí al sur. La Santa, que también han estado hace varios años ahí en el mercado, ¿ya? Y un par más. Se cree que hay unas 3.700 hectáreas. Sobre esta información pueden encontrar muchas cifras diferentes, ¿ya? Pero si uno calcula más o menos un rendimiento, las 25.000 hectáreas que tenemos, unos rendimientos promedio de unas 6 toneladas por hectárea, ¿no? En promedio, ¿no? Nos da 3.700, hay como 4.500 agricultores, hay más de 80 frigoríficos que congelan frambuesa, desde Santiago hasta Los Lagos, y hay unos 3 o 4 procesadores de jugo concentrado de frambuesa. Esta es un poco la historia, ¿no es cierto?, que veníamos bajando, llegamos a 16.000 toneladas y ahora, el año pasado, esto año calendario, ¿no? ¿Y cómo sacamos esa información? De esta manera, ¿no? Las cifras de congelado, si vemos el último cuadro, la última columna, 18.000 toneladas, el 73%, es una cifra real, que salen exportaciones clasificadas como frambuesa. Puede haber un poco más, porque hay parte de las exportaciones que son mezclas de fruta, de frambuesas congeladas, que van mezcladas con arándanos, con moras, frutillas y otros, ¿ya? Que va en un código arancelario distinto, ¿ya? Y no sabemos exactamente cuántos de esos son frambuesas, o el elemento frambuesa dentro de la mezcla, ¿ya? Pero digamos que son de unas 18.000 toneladas, 73%. Al jugo el año pasado se utilizaron como el 10% de la frambuesa, ¿ya? Previamente congeladas, que se fueron a la industria del jugo. Conservas no, deshidratado, el consumo local calculamos unas 4.000 toneladas. Total 25.000 toneladas. Pero la buena noticia es que finalmente Chile, yo creo, que en esta misma charla, si es que me invitan el próximo año, vamos a ver una cifra, ¿ya?, que va a seguir creciendo. Estas son la historia un poco de las exportaciones de frambuesas congeladas, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya?, que las cifras anteriores. ¿A dónde van nuestras frambuesas? Y con una comparación entre el 2019 y el 2024, si vemos básicamente el 2024, una gran proporción ya va a Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, luego Australia es importante, el 10% arancel, esto que mencionaba Víctor, es un tema, ¿ya? ¿Quién lo paga? Todavía no ahí se está viendo si lo termina de pagar el importador, o una rebaja en el precio de nosotros como exportadores, si lo termina pagando finalmente el consumidor. Está por verse, pero está ahí, ¿ya? Y no tenemos claro que ese 10% de aranceles que empezó a regir hace unos meses atrás, a pesar que Chile está haciendo muy fuertes esfuerzos en eliminarlo, no lo tenemos muy claro que se vaya a eliminar. Es una opinión personal mía, ¿ya? Entonces hay que pensar que probablemente vamos a seguir con ese 10% de aranceles y lamentablemente a México,
país vecino ni a Canadá tienen ningún arancel. Ellos lograron negociar, ¿ya? Y para estos productos, por lo menos, congelados no quedaron libres de arancel. Estas son la historia de las exportaciones de jugo de frambuesa. El año pasado hubo bastante materia prima para el jugo de frambuesa. ¿Ya? Y eso va a depender un poco de cuánta disponibilidad y de los precios. Si los precios están muy altos internacionalmente, la mayoría de la fruta tiende a irse como congelado para afuera. Si los precios están un poco depresivos, pueden quedar más fruta acá disponible para la industria. ¿A dónde se fue el jugo de frambuesa? A Estados Unidos principalmente, lo sigue Austria, porque hay un cliente en particular que compra allá, Nueva Zelanda, pero básicamente son 353 toneladas, tampoco es algo que toneladas de concentrado. Se usan como 6,5 veces ese volumen de materia prima para producir una tonelada de concentrado. También se importan frambuesas. ¿Ya? Y esta era una manera, ¿y por qué lo menciono? Porque era una manera de demostrar que en Chile no producimos la suficiente cantidad de frambuesas. Las empresas grandes que tienen contrato con supermercados, que no pueden dejar de cumplirlo, y uno pensaba, ¿no es cierto?, hacerse de tantas frambuesas como industria y no me alcanzaron, bueno, no me queda otra que traerlas de afuera. ¿Ya? Al supermercado no le puedo decir, oye, perdona, no te voy a poder cumplir con el contrato, porque nunca más me compran. ¿Ya? Y ahí el año pasado fueron 1.235 toneladas, hay años anteriores que han sido hasta 2.500 toneladas, ¿ya? Que hemos tenido que traer de China, de México, de Austria, de Serbia, ¿ya? Y de otros países. Ahora, puede estar influenciado, y en el arándano nos pasa un poco parecido, que hay embarques que vienen de vuelta. En el caso de la frambuesa, por la drosófila. ¿Ya? Y llega a Estados Unidos, lo abren, lo miran, señores, de vuelta, no se acepta. ¿Ya? Y eso, ¿ya?, podría entrar en estas estadísticas. ¿Ya? Igual que en el caso rechazo de contenedores de arándano. Pero lo importante es recibir el mensaje que estos últimos varios años Chile no le han alcanzado la frambuesa y hemos tenido que importar. Que me lleva como conclusión de que habría espacio para crecer un poquito más. Esos son los precios, se los voy a pasar por alto, los precios que se han pasado más en la zona de Parral por la materia prima, ¿no? Drosófila, bueno, todos ustedes la conocen, ¿no? Sigue siendo un tremendo problema, tremendo. Como Chile Alimento, INDAP y varias otras instituciones, hemos hecho el máximo de esfuerzo para tratar de manejar esto. ¿Ya? Es un problema cultural, un problema de cómo se maneja el campo, ¿no? Y en la medida que eso no nos pongamos las pilas y lo hagamos lo mejor posible, vamos a seguir teniendo el problema. Y hemos tenido muchos problemas. De repente ustedes como productores no reciben la información de que devolvieron 4 contenedores de Estados Unidos a Chile, a una empresa. ¿No? ¿Por qué? Porque le encontraron las larvitas, ¿no es cierto? Y la larva también existe en Estados Unidos, también existe en México y en Europa, ¿ya? Pero hay ciertos límites. Cuando nos pasamos esos límites, pero como la necesidad de tener más fruta, ¿no?, existe, ¿ya? Muchos compradores de fruta hacen un poco de vista gorda y dicen, ya, recibámosla igual, ahí vemos después qué pasa. Pero es un tema que va a existir y que tenemos que preocuparnos. Y el otro tema muy importante es el tema de la inocuidad en los huertos, ¿no? Hemos insistido hasta el cansancio como Chile Alimento, hemos tenido problemas, ¿no? Especialmente la fruta, la frambuesa es una fruta que no se lava, ¿no es cierto? Cuando el proceso congelado, las demás se pueden lavar todas, la frambuesa no se puede lavar. Y por ende, el cosechero, ¿no es cierto?, si tiene cualquier problema de infección que lo está transmitiendo a través de, ¿no es cierto?, de la saliva o porque tosió, estornudó, o las manos, principalmente las manos, por falta de higiene, esa fruta se contamina, ¿no? Y alguien se va a enfermar después cuando se coma esa fruta dependiendo del tipo de contaminación. Si es hepatitis, ¿para qué decir lo peligroso y lo complicado que es? ¿No? Y han habido casos, ¿no? Pobre empresa. El otro día estuve con una empresa que tuvo un caso que no voy a decir quién fue, y le costó por un contenedor que le encontraron hepatitis, fue hace como 3 años atrás,
¿ya? Le costó, el costo total, él tenía seguro, una parte del cuento le pagó el seguro, le costó $800.000 por un contenedor. Entre las multas, entre retirar todo el producto del mercado, el valor del producto, ¿ya? Etcétera, le costó como $800.000. Si no hubiera sido una empresa relativamente grande, una empresa mediana, chica, se funde de inmediato, ¿ya? Entonces, ese es un gran tema que hemos seguido trabajando, insistimos, ¿ya? De tratar de minimizar los riesgos de inocuidad. Yo no digo eliminarlos, los tiene todo el mundo, los tiene Estados Unidos, los tiene, ¿ya? Pero en países como el nuestro, que principalmente las cosechas son manuales, ¿ya? Hay un gran riesgo, ¿ya? Y todos tenemos que colaborar y vamos a seguir insistiendo hasta que este problema se pueda solucionar. Son fotos, tengo 3 o 4 fotos de un huerto para que vean un huerto bien manejado en términos de la drosófila, ¿ya? Sin maleza, ¿no es cierto?, con mulch. Hay que cosechar muy seguido, no hay que evitar que haya fruta podrida desde luego en el suelo, que se esté pudriendo, sobremadurando en la fruta, porque ahí es donde le gusta atacar a la mosca, los alrededores que hay alrededor del campo, ¿no es cierto?, donde la mosca hospeda en invierno. Estos son, le mencionaba anteriormente, los campos grandes, esta tendencia a tener campos con hectáreas, con más hectáreas de frambuesa. Esto es un caso real acá en Chile, no muy lejos, ¿no? Un proyecto total de como de 200 hectáreas, ¿no? Y ahí le están poniendo toda máquina, obviamente muy distinto al concepto del campo pequeñito, ¿no? Pero esto está pasando, ¿no? En cierta medida puede llegar a competir en algún momento con la fruta que tengan los agricultores más chicos, ¿no? Lo bueno de esto para el país, para Chile, es que se cosecha a máquina, entonces tiene mucho menos riesgo de contaminación en términos de inocuidad. Ahí están cosechando máquinas, ¿no es cierto? Tremenda extensión, una vez 1, 2, 3, 4, 5 máquinas funcionando. Esto es lo que no hay que hacer, lo que no se recomienda que pase por el término de la drosófila, toda la maleza. ¿Ya? Es un problema, esto ojalá no les pase nunca, esto tampoco. ¿Ya? Esto lo mostraba el otro día a gente que no entendía mucho de frambuesa, cuando los campos tienen mal drenaje. ¿Para qué decir cómo está la Phytophthora felida ahí abajo, ¿no? Entonces, en el caso de arándano, estas son las exportaciones de arándano congelado, en lo que respecta a Chile Alimento, ¿no es cierto?, es más congelado que fresco, obviamente. Ahí estamos en el orden de las 50.000 toneladas, esto es en millones de dólares. Esto es la producción total, y ahí cuando Víctor se refirió y habló de 90.000 toneladas son las exportaciones de fresco, ¿no? Si yo sumo, en el cuadro siguiente, sumo lo que es mercado nacional y congelado y todo, llegó a otras cifras. Ese salto que se pegó entre el 2023 y el 2024 lo van a ver en este gráfico, ¿ya? En la última columna. Si vemos, el 55% de los arándanos que creemos que hay en Chile, porque no hay una cifra oficial en términos de cuántos kilos producimos, ¿ya? 86.000 toneladas, eso sí es una cifra oficial del año calendario 2024, ¿ya? Que se fueron a la exportación en calidad de fresco. Se congelaron 49.000 y tantas toneladas, eso es una cifra relativamente conocida, cierta, porque está dada por aduanas. Se utilizaron como 3.600 toneladas para hacer jugo concentrado de arándano, ¿no? Pero ahí en el consumo local, les puede llamar la atención, pusimos 15.000 toneladas. Siempre nosotros poníamos alrededor de 2.000, pero hace unos meses atrás tuvimos con una gente más especialista que uno en el tema, y ellos incluso creen que los chilenos comemos como 20.000 toneladas de arándano, ¿ya? En la práctica. Todos los chilenos, en distintas formas de consumo, proveniente de arándano fresco, ¿ya? Entonces, si sumamos todo eso, deberíamos estar con una cifra total anual de unas 150.000 toneladas, con respecto a las 300.000 más o menos o más que tiene Perú. ¿A dónde se van los arándanos? Si miramos lo que ha pasado el año 2024, Estados Unidos, el mercado más importante, lo sigue Australia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, una torta un poquito distinta al caso de las frambuesas.
de todo lo que exportamos, esas 40 y tantas mil, ¿no es cierto? 38, 39 mil corresponden a arándanos convencionales y 10.000 toneladas aproximadamente a arándanos orgánicos. El origen de las importaciones. Nosotros importamos, ¿no?, arándanos, porque también, es como si mirar el caso de la frambuesa, parece que no alcanzan. Por algo estamos importando 4.000 toneladas de arándanos. Ahora, parte de esto son estas importaciones medias obligadas de traernos contenedores de vuelta que fueron rechazadas afuera, ¿no? Pero hemos traído bastante arándano congelado de Perú, por conveniencia de precio más que todo, de Canadá, ¿ya?, y de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una cifra de estos contenedores que venían de vuelta, pero básicamente es para las empresas que tienen que seguir cumpliendo sus contratos. Si les faltó arándano congelado, bueno, tienen que salir a comprar afuera. Esto es un buen signo de que todavía hay hambre por fruta. Ahora, el panorama de lo que está pasando este año, ¿cómo vamos a mayo? En el caso de los arándanos, si vemos la columna del medio, por ahí, llevamos un 40% más en volumen con respecto al año pasado. El año pasado, a mayo, habíamos exportado 25.000 toneladas. Este año llevamos 36.000 toneladas, de las 50 prácticamente que exportamos el año pasado. O sea, un crecimiento del 40%. Y en el caso de la frambuesa, ¿no?, llevamos un crecimiento del 53%. Por eso que me atrevo a pensar ya de que finalmente estamos recuperando esta senda del crecimiento en el caso de la frambuesa. Me alegro mucho por esta cifra. Yo creo que se nos van a seguir repitiendo a futuro. En términos de valor, ¿no?, también han ido aumentando por suerte. Y como conclusiones finales, para tratar de llevarnos alguna conclusión después de participar en el seminario, la producción mundial son, ya lo mencioné, 700.000 toneladas, es menor en un 18% con respecto al año pasado. Y yo creo que independiente que Chile esté creciendo, los demás países están decreciendo. Estados Unidos va a tener una producción relativamente normal, pero si consideramos lo que va a pasar en Polonia y Serbia, cuando esta misma información la tengamos en septiembre, octubre, probablemente va a ser menos que eso. Polonia y Serbia tienen problemas estructurales, y con problemas de clima más agresivos que los que hemos tenido nosotros, ¿ya? Entonces, cuando me refiero a problemas estructurales, quiere decir que se van a demorar un tiempo en resolverlos. Son problemas más de fondo, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que nos abren un poco las puertas por algunos años más a que Chile pueda participar más agresivamente de esta torta de las 700.000 toneladas, que ha ido creciendo, digamos, en la demanda, ¿no? Entonces, responsablemente me atrevería a decir que podemos crecer más, ya en forma responsable y sin causarle, ¿no es cierto?, un daño a la industria mundial y que vayamos por culpa de Chile a caer todos los precios, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay un espacio para seguir creciendo. Escoger correctamente la variedad con anticipación. Todo lo que van a entrar por primera vez en el mundo de la frambuesa, porque he escuchado mucho estos días, oye, la frambuesa. Siempre los agricultores, ¿ya?, oye, que el kiwi, que la cereza, que ahora parece que está entrando un poquito en la moda de la frambuesa. Fíjense bien en la variedad, ¿ya?, que vayan a colocar, y eso depende de qué van a hacer con la fruta. Bueno, clima, suelo, agua, requerimientos, cuánto les cuesta la variedad. Son pocas las variedades que son gratis. Las nuevas, buenas variedades hay que pagar, y en algunas bastante plata. Conseguir alto rendimiento agrícola y aplicar toda la tecnología que podamos. Si ya estamos haciendo el esfuerzo, compramos las plantas, compramos el mulch, compramos esto y lo otro, ¿ya? Bueno, hagamos lo que los técnicos nos digan para sacar, no sé, pues, ojalá 18.000 kilos por hectárea y no 8, ¿no? Y para eso hay que hacerle caso. Yo no soy entendido ni profesional en el tema, pero hay que hacerle caso a la gente que sabe, ¿ya? Porque si ya invierto una porrada de plata y me espero un par de años, etcétera, bueno, es distinto sacar 8 toneladas que 14. Está clarísimo.
Después la seguridad alimentaria. Estos como Chile Alimentos, temas que nos preocupan y nos siguen preocupando. La inocuidad, que ya lo mencioné, tema de los pesticidas. ¿Ya? Hay un caso ahí en Japón, ¿no es cierto?, que nos están revisando, tanto congelados como embarques de arándano fresco. Están revisando todos los embarques. ¿Ya? Y hasta que no pasemos 200, creo que son, o 400, ya no recuerdo, embarques limpios, ¿ya? No van a seguir hasta que quizás nos podrían hasta parar las exportaciones de arándanos a Japón. Temazo, problemado. Entonces hay que tener mucha responsabilidad en términos de aplicaciones de pesticidas. ¿Ya? Yo sé que es complicado porque hay unos mercados que exigen una cosa, otros mercados que exigen otra, pero háganle caso a la gente que les compra a ustedes la fruta. ¿Ya? Si les dan ciertos programas de aplicaciones, por favor no se salgan de eso, porque si no, como industria total, pagamos el pato. Y en la medida que a todos nos vaya bien en esta industria, está mejor para todos. ¿Ya? Entonces, si tenemos problemas de pesticidas, nos cierran los mercados o vienen los contenedores de vuelta, ¿ya? Porque estaban pasados en ciertos pesticidas. Y bueno, ¿quién paga el pato? El costo de eso es altísimo. Entonces, es un tema que hay que estar muy encima. La sustentabilidad, obviamente, las buenas prácticas agrícolas, la Drosophila Suzuki, bueno, ustedes también están afectados por eso. Tener claro el destino de la fruta, incluyendo los temas logísticos. Si yo me voy a instalar con fruta acá en el sur, ya tengo un campo, 50 hectáreas, no quiero poner frambuesa, ya con máquinas, con todo lo que yo... Pero tengo que tener súper claro qué voy a hacer con esa fruta. ¿Ya? Hoy día, como les dije, la tendencia a estos crecimientos de volúmenes es como de Los Ángeles al sur, pero no hay muchos frigoríficos en la zona, todavía. La mayoría de los frigoríficos están en Chillán, Linares, Parral, en esa zona. Entonces, si viene este crecimiento explosivo de campos con frambuesa en la Araucanía y más al sur, bueno, vamos a tener que tener solucionado el problema de dónde ir con esa fruta. ¿Puede viajar? Sí, puede viajar. Tiene un costo alto, un menor rendimiento finalmente en el producto final, porque la fruta se daña un poquito con el transporte, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Por último, la conveniencia de la asociatividad, ¿ya? Las alianzas productivas, ¿ya? El esquema de la agricultura familiar campesina va a seguir existiendo, estoy seguro. Creo que es útil que exista, gracias al Estado por todos estos apoyos que le dan también. Ojalá fueran muchos más. Pero asociarse, ¿ya? Saquen provecho de estar juntos, de tener, no sé, bueno, el ejemplo de las alianzas productivas que lo ha estado promoviendo INDAP, que nos gustaría que se promovieran más todavía, pero bueno, por falta de recursos. Este grupo de productores, ¿no es cierto?, que hacen una alianza con un frigorífico, ¿ya? Y tienen, ¿no es cierto?, asesorías técnicas y demás. Ha sido un buen ejemplo, pero cualquier tipo de asociación entre ustedes, ¿ya? Bien por la industria. Estar bien informado antes de tomar las decisiones. Bueno, este es uno de los eventos que sirven para eso. Una opinión más, yo no digo que todo lo que yo he dicho acá es 100% y se va a cumplir a rajatabla, no. Pero es una opinión más. La rentabilidad de largo plazo, lo decía Víctor, ¿ya? Estos negocios no son, no porque un año a uno le va mal, porque los precios bajaron, porque llovió, no llovió, etc. ¿Ya? Uno debería bajarse y abandonar el barco, ¿ya? Estos proyectos hay que evaluarlos por lo menos 5, 6, 7 años plazo, ¿ya? Y como en la agricultura es así, ¿ya? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Al final hay que sacar un promedio. Los años buenos, ahorrar, ¿ya? No irse a cambiar la camioneta el mismo día, sino que ahorrar para tener plata, ¿no es cierto?, para pasar aquellos años más flacos que van a venir, sin duda, ¿no? Las plantas sanas en viveros certificados. Sí, uno de los problemas que tuvimos anteriormente en Chile era que había mucha reproducción, autorreproducción de las plantas con brote etiolado, ¿no? No fijándose que la planta madre fuera de buena calidad y una planta sana. Entonces se empezaron a reproducir, se empezaron a traspasar las enfermedades de generación en generación. Y otro problema que la especie, o la variedad, perdón, se fue degenerando. La famosa Heritage chilena, que era nuestra bandera de lucha, ¿ya?, se fue achicando y se fue poniendo más ácida. Y mercados importantes como Estados Unidos nos empezaron a reclamar, le abrieron las puertas a Serbia, ¿no?, porque encontraron fruta de mucho mejor calidad, ¿no? Y eso fue producto que empezamos a degenerar la especie.
Entonces, moraleja, receta, recomendación, cada vez que alguien quiere plantar una frambuesa, ojalá, si lo va a hacer él mismo, preocuparse mucho que la planta madre, ¿no es cierto?, sea una planta súper sana y que no vaya a transmitir ninguna enfermedad a través del sistema de reproducción que les mencioné, o si no, ir donde un vivero, ¿no es cierto?, y comprar una planta que debería de venir, ¿no es cierto?, bien certificada, que está libre de virus y enfermedades y demás, ¿ya? Consumo mundial, ¿ya? Y fue un efecto que no le pasó solamente a la frambuesa, a los arándanos, a todos los congelados. Para la pandemia aumentó, ¿ya? Hubo un cambio en la forma de cómo ir a comprar al supermercado, ¿ya? Y mucho de eso ha quedado, como que la gente se acostumbró, ¿ya? Fue un brinco, la gente iba al supermercado, o podían ir al supermercado una vez cada varios días, ¿ya? Y se hacían hartos productos congelados y llenaban el refrigerador para la época de la pandemia. Bueno, se quedó bastante ese concepto, ¿no? Y por último, al final, creo que hay buenas expectativas de precio para la próxima temporada. No soy nadie para decirle que le van a pagar 3.000 pesos el kilo, 2.000, 2.500. Todavía es temprano, el mercado decide eso, pero responsablemente creo, de acuerdo a los datos que tenemos hoy día, ¿ya? Se ve una buena expectativa al próximo año. Y si la tratamos de extrapolar para un par de años más, yo creo que se va a seguir, por todo lo que les comenté, se va a seguir viendo buena, ¿ya? Yo creo que Chile tiene posibilidad de volver a crecer en esta industria, me refiero a la frambuesa, si lo hacemos, pero hagámoslo bien hecho, ¿ya? Y en la medida que nos juntemos seguido, existe una mesa nacional de la frambuesa. Hace años atrás, y con esto termino, teníamos preocupaciones, ¿no es cierto?, muchas diferencias entre los campos grandes, los campos pequeñitos, INDAP, poniendo una serie de recursos, y dijimos, juntémonos, por lo menos 2 o 3 veces, un par de veces en el año, juntémonos en una mesa redonda donde cada sector de esto que mencioné pueda dar su opinión, sus inquietudes. Bueno, y a través de INDAP existe la instancia, hace algunos años atrás ya, la Mesa Nacional de la Frambuesa, ahora en 10 de julio creo que tenemos, 15 de julio, una reunión donde participan asociaciones de productores, productores grandes, el SAC, el INDAP, el FIA, toda la gente que está muy involucrada para tratar de analizar en conjunto. Porque en la medida que todos están bien informados, que las autoridades tomen las decisiones correctas, ¿ya? Y no están malgastando la plata en cosas que no corresponde, en el buen sentido de la palabra lo digo, en la medida que ellos estén informados, ¿no es cierto?, de para dónde va el mercado, qué esfuerzo hay que hacer, y en la medida que uno, como industrial, también está informado de qué piensan los productores o qué están haciendo las autoridades, bueno, mejor para todos, ¿ya? Eso quería transmitirles, espero haberle aportado un granito de arena en su toma de decisiones y les deseo el mejor de los éxitos en la próxima temporada. Gracias. Agradecemos a don Antonio Domínguez por su presentación y le queremos pedir que permanezca en el escenario porque llegaron preguntas. La primera es, ¿cómo ve el tema de mano de obra, costos por proyecto para alguien que quiere ser exitoso en este negocio y qué valor le da a la trazabilidad? Ya, me voy a inclinar primero por la trazabilidad. La trazabilidad es algo fundamental, ¿ya? Y para que los que no entiendan mucho el concepto, se los voy a poner en un ejemplo. Llega yo, exportador, ¿no es cierto?, procesador, exportador, mando un contenedor a lo mismo, a Australia. Llega para allá y tengo la mala suerte, ¿ya?, de que detectan que la fruta que yo envié en un contenedor, que son 22 toneladas, estaba contaminada y tenía hepatitis, nada menos, ¿no? Y me llega el recado de afuera y me dice, oye, tu contenedor número tanto y tanto, y tu caja o tu número de lote de producción número tanto y tanto, fue la que encontraron este problema, ¿ya? Y además revisamos 3 cajas más y las 3 las tienen, o 2 las tienen, una no. Si yo no tuviera ninguna información de trazabilidad, ¿ya?, ¿quién me diría, mi cliente o la autoridad del otro país? Señor, toda la frambuesa que usted como empresa ha mandado a este país se destruye entera, porque capaz que esté toda contaminada, ¿ya? Muy distinto a que yo le diga, a ver qué lote era, tal.
y yo vaya a mi computador, ¿no es cierto?, y rápidamente, menos de 24 horas, debiera poder identificar, esta frambuesa vino de ese agricultor en particular, o de ese grupo de agricultores. Si son muy chicos, uno hace como grupo de agricultores, porque es imposible llevar una trazabilidad de 10 kilos, 50 kilos, imposible, ¿ya? Pero sí, si decimos ya, todo este grupo de agricultores para mí es como un solo agricultor. Si yo logro identificar que el problema viene de ahí, ¿ya?, rápidamente podemos empezar a testear a cada uno de los campos y ver, el problema vino de fulano, ¿ya?, y entender por qué fue el problema, ¿no es cierto?, y tomar las medidas correctivas y poderle demostrar al mercado, ¿ya?, que lo tenemos bajo control. Por eso que es muy importante la trazabilidad, porque si no tenemos trazabilidad, perdemos todo, ¿no? Si logramos demostrar con buena trazabilidad y rápido, ¿no?, de que el problema vino puntualmente de aquí o de allá, obviamente deja a todo el mundo en la cadena más tranquilo. Respecto a la mano de obra, es un problema, va a seguir siendo un problema, ¿ya? Va a depender un poco de las políticas de migración. No tengo claro cuáles van a hacer de aquí para adelante, pero es un tema. Y por eso que hay una tendencia a estos campos un poco más grandes, ¿no es cierto?, de más de 10 hectáreas, donde vale la pena tener una máquina cosechadora, que es una tremenda inversión. Pero es un tema que como explicaba antes, a nosotros ya eso nos pegó ya hace varios años atrás. En Serbia y en Polonia le está preocupando ahora, estos últimos 3, 4 años. No tiene mucha solución, en la medida que y en buena hora los cosecheros ganan harta plata, me alegro, ¿no? Porque, no sé, pues parte de la prosperidad de la vida, y si el país sigue creciendo, ¿no? Pero sí, es un tema que no hay que ser súper eficiente, ¿no? Pero el costo por kilo para cosechar, 700 pesos, 800 pesos, o 1000 a veces, es harta plata. Es harta plata con respecto al costo de producción de la frambuesa. De repente más de la mitad, ¿no? Y eso nos ha hecho perder un poquito de eficiencia, de ser competitivos en el mundo. Pero gracias a Dios, este mismo problema que tiene Chile le ha pasado a la mayoría de los países. A los norteamericanos no, porque lo han hecho y lo hacen a máquina. Pero en Serbia, en Polonia, los chinos, etcétera, tienen el mismo problema. Estamos todos en el mismo barco. Ya. Le agradecemos enormemente por su presentación. Queda en el escenario y queremos invitar a don Rodrigo Muñoz de Visión para que pueda hacer la entrega de un presente de agradecimiento por la participación de nuestro expositor. Muchas gracias.